Bien, entonces vayamos a ver lo que habíamos hecho la última clase. Estábamos ya creando las páginas dinámicas, teníamos dos archivos. Una en la cual estaba el formulario, esta es la interfaz de usuario. También requerimos o creamos en realidad un archivo PHP, registro PHP, y habíamos creado un sitio web. Ahora vamos a trabajar con la base de datos y vamos a insertar el código en el archivo PHP para hacer la inserción de los datos. Y para ello vayamos recordando sobre las bases de datos. A ver, ¿quién me dice qué es una base de datos? ¿Cuál es el propósito de las bases de datos? Almacenar información. Correcto, almacenar. Actualmente, cada vez que el usuario interactúa por una página web a través de un formulario, esa información tiene que ir a parar a algún lugar, ¿verdad? Y el repositorio es una base de datos. En realidad, todos los servidores actualmente tienen una base de datos donde pueden registrar a los usuarios, los productos, las ventas, dependiendo la página, dependiendo el sitio web. Por lo tanto, nosotros tenemos un servidor aquí que está ejecutando igual. Aquí miren, tenemos el MySQL, el PHP y el Apache. Entonces, el gestor de base de datos aquí es el MySQL. Anteriores, anteriormente hemos hecho hincapié de alguna manera en crear ¿Le las... gustó? Alguien tiene su micrófono habilitado. En anteriores versiones, les decía, habíamos hecho hincapié en crear las bases de datos desde la consola, cosa que también cuando uno administra las bases de datos es mucho más rápido, es mucho más conveniente acceder directamente desde la consola, pero hay que aprender comandos, ¿verdad? Porque uno puede administrar las bases de datos. Pero cuando uno compra los servidores, que tienen generalmente un entorno de trabajo para gestionar o administrar esas bases de datos. Y justamente aquí, si usted hace clic en el one, tienen esto que dice PHP Ingresen desde ahí. A ver, otra vez, one, PHP hacen un clic. Y lo que vamos a hacer es ingresar a la interfaz de usuario o al administrador de bases de datos. Y ahí está. Les está mostrando esto, ¿verdad, jóvenes? Todo No, esto, me, me está pidiendo un usuario, contraseña y elección del servidor. dependiendo la versión que hayan instalado, dependiendo la versión que hayan colocado ustedes en... Coloquen. A ver, ¿recuerdan cuando accedíamos a la consola que era nuestra base, nuestra clave? Entonces, era root, ¿verdad? Entonces coloquen root ahí. Ese es el nombre por defecto que da cada vez que se instala. Entonces coloquen root y no hay una clave, solamente el nombre de usuario root, y en clave lo dejan en blanco y le dan clic en aceptar o acceder. Y eso les va a permitir. Eso es dependiendo de la versión, ¿verdad? En estas versiones anteriores no nos pide una clave. En las últimas versiones del One Server les pide una clave de acceso. ¿Lograron acceder ahora sí? Sí, clic. Perfecto. Entonces, esta es la interfaz de usuario. Todo esto del PHP está desarrollado de alguna forma con PHP. Si ustedes pueden ver aquí arriba, está cargando un archivo index PHP y toda la interfaz está desarrollado con ese lenguaje de programación. Pero aquí nosotros podemos crear las bases de datos, administrar, eliminar, gestionar, justamente, ya no a través de comandos, ¿no? A través de, en la parte de arriba, por ejemplo, miren, tienen unas pestañas y en estas pestañas tenemos una base de datos donde dice database, desde ahí puedo acceder para crear. O aquí en la parte izquierda que me está mostrando la base de datos que yo tengo en mi repositorio, ahí hay una opción que dice New también. Si ustedes hacen clic ahí, desde ahí también podemos crear la base de datos. A ver, hagan clic en este objeto que dice Nuevo, New. Va a cargar otra pantalla. Aquí me está pidiendo que yo digite
el nombre de la base de datos que vamos a crear. Como Dice, estábamos no me sale a mí el new ese, no el nuevo. tienen new, hagan clic aquí en base de datos. Database tienen Sí. ahí. O si tuvieran localhost en algunas, también hagan clic ahí, les va a salir. Tiene que salirles este formulario que dice Create Database. No me sale. Ah, ya. Ahora sí. Es que me Ahora sí, salía el antiguo, el anterior semestre. Está registrado toda la tabla acá. ya, perfecto. Y coloquen una, estábamos creando para Unifrance, entonces le pueden dar cualquier nombre. Yo voy a darle, no tengo Unifrance aquí, entonces voy a darle ese nombre, Unifrance. Ese es el nombre de la base de datos. Aquí en la parte derecha podemos elegir, dependiendo, generalmente para que en la base de datos queden registrados los acentos, las ñes. Podemos elegir ahí esta que dice UTF-8, hagan clic en la pestaña. UTF-8, estos son para los caracteres. Spanish CI. Esos son para los caracteres, para que reconozcan los caracteres en la base de datos. Y le dan clic en el botón crear. Y ahí está, me está saliendo un mensaje que me dice que la base de datos ha sido creada. Y habíamos visto que dependiendo la versión que tengan, inclusive a algunos les sale aquí en la parte superior un mensaje y el comando que se ha ejecutado. El comando que se ejecuta en MySQL es el Create Database y con eso es lo que ha creado la base de datos. Aquí ya tengo Unifrance. ¿Lo lograron, jóvenes? Sí, Lisa. Ya. Perfecto. Como ya tenemos la base de datos, ahora quiero crear una tabla, porque dentro de una base de datos podemos tener muchas tablas. Por ejemplo, en la universidad puedo tener una tabla donde solamente registre notas, ahí la tabla va a estar relacionada solo con notas. Puedo tener otra tabla que esté los datos del estudiante, otra tabla para el registro de los docentes, otra tabla puede ser para para los cursos, etcétera. Entonces puede haber muchas tablas. Para crear las tablas desde acá, desde esta parte, hacemos clic en Unifrance. Seleccionamos la base de datos con un clic. Aquí en el lado izquierdo estoy seleccionando la base de datos. Y en la parte derecha, en este panel de acá, me está mostrando otro formulario donde me dice Create Table. En este campo donde me pide el nombre, yo tengo que darle el nombre de la tabla que voy a crear. Si es un producto, le daré producto. Si es usuario, usuario, etc. Yo le voy a dar estudiante aquí, porque estábamos queriendo registrar estudiante. Ese es el nombre de la tabla. Y aquí donde me pide el número de columnas, le voy a indicar cuántas columnas quiero agregar o cuántos campos quiero agregar en esta tabla. Y vamos a verificar. Quiero registrar el nombre, el apellido, el sexo, el email y la nacionalidad. Serían 5 columnas. Pero si aquí, en la base de datos, no olviden que tengo que tener un primary key, una llave primaria, una clave primaria. ¿Cuál sería aquí la clave primaria? Nombre, tal vez. ¿Apellido? Sería el nombre sería, jóvenes, una clave primaria. El apellido no sería Licen. El correo, Ya el email. lo correcto sería el email, ¿verdad? Porque yo puedo tener, cuando colocamos clave primaria a una tabla, eso significa que no me va a permitir registrar el mismo dato más de una vez. Si un usuario se ha registrado con el nombre de Juan y otro Juan se vuelve a conectar, ya no le va a permitir registrar, le va a restringir, le va a decir que Juan ya existe, por lo tanto no se puede registrar. Entonces, el campo clave tiene que ser el campo donde los datos no se van a repetir. Por ejemplo, el email es un dato donde no se va a repetir la información. Nadie tiene dos correos electrónicos iguales, ¿verdad? Entonces, este email es un campo candidato para ser llave en la base de datos. Ahora, si no existiese,
yo pudiese crear un código de estudiante y puede ser numérico. Con eso lo voy a dar, vamos a crear un campo que sea un ID, por lo tanto le voy a dar 6 acá, igual 6 campos, y le dan clic en ir o en go. Aquí me está mostrando como está en inglés, le doy clic en ir y ya me ha creado la tabla. Dentro de Unifrance ya tenemos una tabla que se llama estudiante y aquí están los nombres de los campos que me está visualizando. Entonces lo que estoy definiendo es la estructura. Estos 6 campos, ¿para qué nos van a servir? Justamente para registrar la información de este formulario. Entonces, el primer campo, ¿qué es lo que va a registrar? El nombre, ¿verdad? De acuerdo al diseño que hemos hecho en la interfaz, aquí le digo que el primer campo de la tabla va a almacenar el nombre. Aquí no importa si los nombres ustedes lo dan en mayúsculas, en minúsculas, pueden utilizar guión bajo, pero el objetivo es que le den, igual que en el código cuando estábamos viendo consola, una palabra corta. Una palabra corta, puede ser abreviaciones, podemos utilizar guión bajo para unir palabras. Y el tipo hay que especificar. ¿Qué tipo de datos sería el nombre? Va a ser de tipo varchar, una variable de tipo carácter. Entonces aquí en type le selecciono var y aquí la longitud. ¿Cuántos caracteres? Si yo aquí estoy pretendiendo registrar 2 nombres por decir, entonces puedo colocar hasta 30 caracteres. Bien, aquí, a ver, voy a volver a repetir porque habíamos considerado, he colocado 6 campos. El primer campo va a ser la llave primaria. Aquí varchar. En realidad, este primer campo, lo que vamos a hacer es que registre un ID, habíamos dicho, un código. Puede ser el código de estudiante. Yo lo voy a llamar ID. En todas las bases de datos generalmente se coloca un identificador, un ID. Este ID va a ser de tipo entero. Dependiendo el tamaño, le puedo dar que sea de 3 dígitos, de 2 dígitos. Eso va a depender. ¿Qué más voy a...? Como esto quiero que sea llave primaria, miren, aquí tienen una opción donde dice index. Y aquí yo elijo, haciendo clic en la pestaña, le digo que sea primario. Con esto le estoy indicando que este primer campo ID va a ser llave. Y también puedo hacer que sea autonumérico. Ahí, miren, si yo ubico el puntero, dice autoincremento. Quiere decir que si habilito, este campo va a empezar, si se conecta un primer usuario, va a ser el número 1, el siguiente que se conecte va a ser el 2, el 3, se va a ir autoincrementando a medida que vayan registrándose. Ese va a ser, y no va a ser, justamente no va a permitir repetir, ¿verdad? Porque esto no va a digitar el usuario, se va a colocar automáticamente en la base de datos. Por eso le he dado que sea autoincrementado. En varchar habíamos dicho que íbamos a colocar 20. Luego el siguiente campo para registrar el apellido. Apellido, qué tipo de dato, también quiero almacenar letras ahí, por lo tanto va a ser una variable de tipo carácter, va a ser una variable de tipo varchar. Le puedo dar 20, 30, igual hay que prever, porque si yo le doy un número de 5 por decir, el usuario envía un apellido que es más de 5 caracteres, solamente va a registrar los primeros 5 caracteres. Eso especifica aquí en la longitud. ¿Qué más tenemos que almacenar? El sexo. Aquí yo pretendo, miren, en el código voy a verificar. Aquí en nuestro código, ¿qué va a registrar? Esta palabra, el value que le he asignado, eso es lo que va a registrar. Y aquí va a registrar mujer. Por lo tanto, es de tipo varchar también. ¿Cuántos caracteres vamos a registrar? A lo más 10. Luego queremos registrar el email.
Email también es de tipo cadena de caracteres. Y aquí voy a colocar unos 50 por si alguien tiene un correo electrónico largo, entonces hay que prever ello, ¿no? Esto le está indicando a la base de datos que a lo más va a registrar hasta 50 caracteres, incluidos los espacios, los puntos y los caracteres especiales. Y por último, pretendo registrar la nacionalidad del estudiante. Esta nacionalidad también va a ser de tipo variable carácter. ¿Cuánto sería el tamaño? A ver, ¿quién me dice cuántos caracteres? De acuerdo al diseño que hemos realizado aquí, si bien afuera me está mostrando Argentina, Bolivia, Chile, toda la palabra, en la base de datos habíamos previsto que simplemente vamos a almacenar las 3 primeras letras de cada palabra, por lo tanto el tamaño aquí 3 sería suficiente, ¿verdad? Pero si yo he configurado, he realizado el diseño para que registre toda la palabra, entonces esto tuviera que cambiar igual. ¿Lo tienen, jóvenes? ¿Se están siguiendo? Sí, Licen. Ya, perfecto. Sí. Una vez que hemos creado los campos en la tabla, aquí al final tienen un botón, un enlace que dice guardar, save, en mi caso, ¿no? Hagan clic. A mí me sale grabar, añadir y continuar. Grabar, continuar. Al final verifica. El último botón es al final de la... Eso me sale a mí, Listen, no me sale save, guardar, no me sale guardar. Solamente grabar y Grabar, continuar. grabar. Ya. Porque si le das a añadir, te va a añadir otro campo. Grabar, dale. Ok. Y listo. Aquí está. En Unifrance tenemos una tabla. Si yo quisiera añadir otra tabla, miren, aquí ya me está mostrando otro campo. Me dice nuevamente Create Table. Y hago el mismo procedimiento. A estos campos ya no tengo que elegir aquí primary. Solamente en una tabla debe haber una llave primaria. Puede haber 2, 3, pero eso va a depender, ¿no? De la cantidad de tablas que tengamos. Algunos sitios web, si tienen mucha información que almacenar, por decir, compras, ventas, detalles, productos, etcétera, entonces estos campos tienen que relacionarse con las otras tablas, ¿no? Por eso colocamos el primary. El primary key tiene varios objetivos en realidad. Y así continuamos con todo el campo. Cuando terminen, nuevamente le dan guardar o save para que se registre la tabla. Aquí el name, el tipo de dato y la longitud. Esos 3 campos son primordiales, son importantes. Solamente en el campo que va a ser un campo llave, esto justamente nos va a permitir controlar que no haya datos, que no haya un registro identificador. Este ID tendría que ser de tipo entero, tiene que tener sí o sí un tamaño, porque si este está en blanco, igual les va a botar un error. Y al final, casi al final, aquí en la columna index, ahí lo puse primary y activé esta opción que dice autoincrementar. Los demás campos no tendrían que ser llaves primarias, porque al no ser llave primaria, en el nombre, por ejemplo, si hay 10 usuarios que se llamaban Juan, los 10 tendrían que ser registrados, ¿no? Si los mismos apellidaban Pérez igual, también tuvieran que ser registrados, porque si yo lo coloco primary key al nombre, entonces le estoy indicando que no se va a repetir la información en este campo. Ahora sí, ¿lo tienen o siguen con el error? Bien, entonces, una vez que tenemos la base de datos aquí, vamos a ir ahora a conectarnos mediante Dreamweaver. Vamos a verificar que Dreamweaver tampoco vamos a tener que codificar el PHP desde cero. En realidad aquí estos componentes que habíamos agregado nos van a permitir realizar la inserción del código PHP de tal manera que lo único que vamos a hacer es quizá modificar o corregir algunos errores que tengamos. Vayamos allá. Este registro HTML lo voy a cambiar a PHP, porque al habilitar el servidor del Dreamweaver, entonces lo que va a hacer es pedirme un archivo PHP. Lo vamos a cambiar de nombre simplemente. Denle archivo.
O lo puedo duplicar si quieren ustedes, guardar como. Y aquí voy a colocarlo, insertar. A ver, porque si le vuelvo a colocar registro me va a decir que ya existe el archivo. Insertar .php. Y le dan guardar. Y ya está, me está botando. Miren, porque si le hubiéramos creado el formulario con insertar, aquí no me iba a mostrar el formulario, porque lo que voy a hacer ahora es configurar. Vayamos a sitios nuevamente, administración de sitios. Aquí tengo el sitio en el que estamos trabajando, que es prueba de B1. No sé qué nombre le dieron ustedes. Lo que voy a hacer es editar. Aquí al final, miren, tienen el icono de este lápiz para editar. Hago un clic. ¿Qué es lo que voy a cambiar aquí en servidores? Aquí en la pestaña servidores, hago clic en la conexión que habíamos realizado, localhost. Nuevamente le doy clic en editar servidor existente. Y aquí, donde dice localhost, vamos a aumentar la dirección de la carpeta. Recuerdan que hemos creado una carpeta que se llama prueba, que está dentro de la carpeta www, prueba de B1. Ahí van a estar alocados o ahí están alocados todos estos archivos, insertar PHP, el HTML y el registro PHP. Por lo tanto, esta es la ruta de la dirección del servidor. Le doy guardar. Aquí vuelvan a verificar si está seleccionada esta opción que dice de prueba, porque estamos trabajando en un sitio de prueba. Guardar y listo. Con ello ya me tuviera que eliminar estos errores. A ver, denle clic. Si les está saliendo este mensaje, detectar, denle clic. Cuando les salga este mensaje, denle clic, simplemente sí. Este registro igual voy a guardar. Control S, detectar, sí. Y el error, miren, ya se ha borrado. Ya no me está mostrando el error. El error que nos estaba visualizando a un principio. Por lo tanto, voy a volver. Si es que no pudieran configurar aquí, hay unas flechas, miren, le dan a actualizar para que vuelva a subir los archivos al servidor. Si le sale este mensaje, aceptar simplemente. Lo tienen, ¿verdad? Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer la conexión a la base de datos. Miren, en ventana, que desde aquí habilitamos el panel que es vinculaciones, bases de datos y comportamiento. Entonces le dan clic en bases de datos para que vuelva a mostrarles. A mí ya me estaba visualizando, lo que he hecho es ocultarlo de alguna manera. Y en bases de datos, voy a hacer clic aquí en este signo más. Cuando les muestre este mensaje que dice conexión a MySQL, le damos un clic y vamos a realizar la conexión. Aquí en el código nosotros le llamábamos conexión SQL con, le podemos dar los mismos nombres. Aquí, Listen, perdón, yo le di al database, pero se bloqueó y ahora está en DOM. ¿no te está visualizando este signo más? No. A ver, vuelve a hacer clic aquí en las pestañas, a veces sucede que estás en otro archivo, elige insertar PHP. Mira, aquí se me ha vuelto a bloquear a mí, pero si le das un clic o el cursor, mira, quizá lo tienes aquí arriba, en algunos casos se deshabilita.
¿Viste? Yo le he dado clic aquí en el body y se ha ocultado. Ahora voy a ir aquí al formulario. Dentro del formulario voy a hacer un clic en cualquier lugar, pero que esté dentro del formulario y otra vez se me está habilitando. ¿Se te habilitó o nada? Sí, ahora sí, gracias. Bien, entonces, clic en el signo más, conexión a MySQL. Aquí le damos un nombre. Yo lo voy a llamar conexión, le podemos dar o simplemente una palabra corta con o localhost, cualquier nombre. Esta es la conexión que va a generar a la base de datos. El servidor en la que estamos trabajando es de manera local, por lo tanto es localhost el nombre del servidor. El nombre de usuario. Para acceder a la base de datos, nuestro nombre de usuario es root por defecto, porque estamos trabajando con WAM. Generalmente en la mayoría es root, pero puede ser que en otras, se configure para que la contraseña o el nombre de usuario sea otra. En nuestro caso es root. No tenemos una clave. Como esto es con fines educativos, no hemos configurado para colocarle una clave. Pero todas las bases de datos deben de tener sí o sí una clave porque tienen que ser lo más seguras posible, ¿verdad? Entonces ahí se lo coloca el nombre de la contraseña para acceder al servidor. Aquí en base de datos yo pudiese colocar el nombre, pero vamos a seleccionar. Entonces denle clic en seleccionar. Y observen aquí que ya me está cargando todas las bases de datos que tengo corriendo en el One Server. Y la que hemos creado está aquí, se llama Unifrance. Voy a seleccionar la base de datos, Unifrance, y le doy a aceptar. Una vez que hemos seleccionado la base de datos, le dan clic en aceptar. Este mensaje les va a salir porque me está diciendo si yo debo de colocar una contraseña. Es una advertencia simplemente. Le dan a aceptar, nuevamente aceptar. Y ya se realizó la conexión. Miren, aquí está la conexión hecha, donde me está mostrando los procedimientos. No tenemos procedimiento en el MySQL, solamente la tabla que hemos creado. Miren, tabla, y ahí me está mostrando todos los campos que tiene esta tabla en la base de datos. ¿Lo lograron, jóvenes? ¿Pudieron conectarse? Bien, entonces lo que hasta ahora hemos hecho es realizar la conexión, ¿verdad? Hemos conectado a la base de datos. Y aquí está toda la tabla. Si tuviera más de una tabla, entonces aquí me estuviera visualizando. Me tendría que mostrar en realidad esas tablas y los campos que tiene. Una vez que hemos hecho la conexión a la base de datos, a ver, siguen conectándose. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que aquí miren, en el administrador de archivos se ha generado una carpeta con el nombre de Connection. Y dentro de esta carpeta, igual ha generado un archivo PHP al hacer esta conexión. Miren, lo voy a dar doble, lo voy a abrir este archivo. Voy a darle clic en detectar. Si le sale este mensaje, le dan clic en detectar. Bien, aquí me está provocando un pequeño error. Esto es por los mensajes, por la versión igual justamente del Dreamweaver con la del WAP, pero más adelante lo vamos a solucionar, no se preocupen. Aquí me está indicando, aquí me está mostrando el código que se ha generado cuando hemos realizado la conexión. ¿Y qué es lo que ha realizado? Justamente lo que habíamos hecho anteriormente en anteriores semestres, ¿recuerdan? Cuando conectábamos, esto lo escribíamos. Ha creado una variable que dice el hostname y lo coloca de localhost. Otra variable de la base de datos que se llama Unifrance, porque yo he elegido la base de datos Unifrance. Si hubiera elegido otra, que tuviera el nombre de la otra base de datos. Ha colocado el nombre de usuario, que es root, y el password, ¿no? Que en este caso simplemente lo han colocado comillas porque no tenemos un password. Si hubiésemos colocado una clave, estuviera aquí la clave. Y ha generado esta línea que dice MySQL pconnect, el nombre del localhost, el nombre del nombre de usuario y su clave.
En caso de que no se llegue a conectar o no enlace con la base de datos, ¿qué va a mostrar? Este mensaje de error, ¿sí? Cuando no existe. ¿Les mostró el mismo archivo, jóvenes? Sí, Lisa. Entonces les decía, el objetivo del formulario es que la información que nosotros enviemos desde el formulario, desde acá, justamente vaya a parar esos datos a la base de datos. Y para hacer esa inserción, aquí en comportamientos, miren, en vinculaciones puedo agregar variables, puedo obtener otras opciones de bases de datos. Aquí en comportamientos, aquí voy a elegir el PHP porque ahí está el formulario. Miren, puedo insertar registros, actualizar, eliminar. Todos estos comportamientos lo que me va a hacer es generar automáticamente. Y miren, voy a hacer una de inserción. He elegido insertar PHP. Esto lo vamos a repetir la siguiente clase para sus compañeros que me están siguiendo, ¿ok? Entonces, miren, voy a hacer insertar registro. En este cuadro de diálogo ya me está cargando el nombre del formulario, la conexión que he realizado, la tabla, miren, estudiante, y los campos que tiene esta tabla. Lo único que tengo que hacer es verificar si está correcto con el formulario. Por ejemplo, esta que dice nombre, como le hemos dado un name a la hora de definir el formulario, entonces me está diciendo que está vinculado con el nombre que es de tipo texto. Está bien. Aquí el apellido con el apellido del formulario, correcto. El campo sexo con el sexo del formulario está perfecto. El email no está vinculado con ninguna. ¿Por qué? Porque no coincide seguramente. Miren, aquí yo le he dado un email en la base de datos de nombre, en la base de datos, pero aquí seguramente le di otro y voy a verificar. Voy a cancelar, no voy a crear esto. Aquí justamente le dimos, en vez de email como name, le dimos correo. Por eso es que no está vinculando, por el nombre que le dimos acá. Además, aquí tenemos otro error igual. Miren, aquí el input, esos radio button que nos está mostrando aquí, donde pusimos nombre y mujer, estos deben de tener los mismos nombres de estos dos botones. Y aquí se me fue, yo le puse name, mujer. Aquí debe de ser sexo también. Si tengo 3 radio button, a los 3 debo de llamarles de la misma manera, por el mismo nombre. Verifiquen eso, ustedes también lo han debido colocar con ese nombre. Tiene que tener el nombre sexo, tanto para el hombre, y también tiene que ser sexo para cuando elija la opción de mujer. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Sí, Está bien. Ya, perfecto. Entonces, ahí quedamos, jóvenes. Que tengan una buena noche. Quedamos ahí entonces. Nos vemos la siguiente clase. ¿Ok? Listo, Lee, gracias. Ok, Lick, gracias. Bien. Gracias, Lick. Ok. Cuídense. Pórtense bien. Descansen, jóvenes. Gracias, Lisa. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Chao, chao.